ayer lo adelantábamos hablando con Soledad Lacear, el juicio oral y público relacionado con el crimen de Blas Correa. 13 policías sentados en el banquillo y la determinación de si en el juicio surgirán responsabilidades políticas al respecto. ¿Por qué pensamos en las responsabilidades políticas? Porque ayer Soledad Lacear nos decía que había hablado con uno de los jefes del operativo y que le había dicho que el ministro Mosquera, en la noche en que mataron a Blas Correa, les dijo: arreglen este quilombo, textual. Cito lo que dice Soledad, que dijo el ministro Mosquera, porque mataron a un rubito y encima es nieto de alguien muy conocido y popular. Hay responsabilidades políticas que podrán derivar en acciones judiciales en el propio proceso judicial que hoy comienza. Bueno, alguien que en su momento ha planteado más de una oportunidad respecto de la violencia institucional, el accionar policial, es el ex legislador provincial, actual concejal en Córdoba por Encuentro Vecinal, el abogado Juan Pablo Quinteros. Con Nicolás Chetan, Guillermo Jeremía lo saluda desde el programa Así Son las Cosas. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué expectativas tiene usted en rol de dirigente político provincial y un hombre que en su momento planteó públicamente que esto iba a seguir sucediendo si no se tomaban medidas? ¿Es posible que termine imputándosele a alguien del poder político por esta situación, doctor? Sí, y le agrego un dato. Trabajé 14 años en el Poder Judicial, casi todo en el Foro Penal, con lo cual conozco cómo son las internas y lo que sucede puertas adentro del Poder Judicial de Córdoba y básicamente del Foro Penal. Y la verdad que las expectativas que tenemos es que se llegue a la verdad, que alguna vez en un juicio en la que está gravemente cuestionada la institucionalidad en Córdoba, se llegue a la verdad y no se corte solamente en la cadena de responsabilidades policiales, que está claro que la tienen. Seguramente los policías terminarán en condena, de eso no hay absolutamente ninguna duda. A Blas lo asesinaron de manera alevosa ese 6 de agosto y esa familia desde ese día no ha encontrado paz. No me llamaría para nada la atención que esto que le comentaron a la mamá de Blas, a Soledad, tenga verosimilitud en los hechos, de que de intentar solucionar el problema es muy común en la policía. Nosotros lo vimos mucho. La pregunta es por qué la policía salía con un arma en el baúl de uno de sus móviles para plantarla seguramente en alguna de estas situaciones. Bueno, quedó absolutamente claro y evidenciado que eso fue así. Un policía que no debía estar donde estaba porque estaba siendo investigado por otro hecho y la verdad que estaba prestando funciones, lo cual demuestra una serie de irregularidades que no se atacaron a tiempo, que una institucionalidad, vuelvo a insistirle, que muestra un estado de putrefacción que hasta la fecha no hemos salido de eso, y esperemos que este caso sirva para encontrar responsables en línea directa hacia arriba y que el gobierno asuma que algo tiene que cambiar, porque si no todo esto va a haber sido en vano, ¿no? Y esto no arrancó ni terminó con Blas. Previamente había habido un Franco Amaya a quien acribillaron en Carlos Paz, posteriormente el caso de Paso Viejo con Joaquín Paredes, que hizo volar por los aires a toda la cúpula policial. Bueno, ojalá que este juicio marque un antes y un después respecto no solamente al accionar de la policía, sino a toda la cuestión institucional y las responsabilidades políticas. Hay algo que usted mencionó y que debiera llamarnos a la reflexión, porque es cierto lo que dice, que un ministro de seguridad le diga a un jefe policial: arreglen este quilombo porque le dieron a un rubito, no nos parece algo inverosímil, nos parece algo que efectivamente sí pudo suceder, y ahí está el problema, ¿no? Claro, bueno, que uno que conoce de adentro cómo funciona esta cuestión y que también sabe que muchas veces yo trabajé durante 14 años en el Poder Judicial cuando los testimonios de los policías por ser funcionarios públicos eran casi irrefutables, ¿no? Eran considerados por los jueces como verdades absolutas y en muchos casos
he trabajado con muy buenos fiscales con los cuales advertían claramente que había causas que no eran tal como las contaban, ¿no? Pero bueno, muchas veces quedaban en la nada porque, bueno, probablemente el poder de los medios en ese momento no hacía tan conocidas estas cuestiones. Hoy, gracias a la tecnología, a las cámaras, a un montón de otras circunstancias, a las redes inclusive, que con todo lo malo que ellos llevan, pero también con la parte positiva que traen, nos podemos enterar cosas que de otra manera no nos enteraríamos. Recuerden que eso, las primeras versiones fue que venían de una pelea con dos motociclistas que no aparecieron nunca en la vida. Hubo todo un relato de confusión, intentar echarle la culpa a los propios pibes que venían en vehículos. Estábamos en plena pandemia, con restricciones de todo tipo, y la verdad que pensar que porque un automóvil con 5 adolescentes no se detiene en un control policial, sin que medie absolutamente ningún hecho delictivo previo, ni nada que se le parezca, puedan disparar de forma alevosa como lo hicieron, ocasionando la muerte de Blas, en lugar de, de tomar otra actitud. Después nos enteramos que 6 de cada 10 policías no saben disparar porque no tienen la suficiente capacitación para eso. Bueno, un montón de cosas que me parece que, insisto, tienen que ser una bisagra para que haya un antes y un después. Lamentablemente esta familia, a Blas no se la devuelve nadie. Particularmente me toca, en lo personal, tengo un hijo de la misma edad, con Soledad y su papá, digamos, asistimos a menudo a la cancha juntos y nos juntamos siempre, con lo cual era alguien que no me pasó desapercibido el hecho, no solamente por la conmoción de que hayan matado a un pibe que lo único que había hecho era salir a comer con sus amigos, sino también por el conocimiento, por tener un hijo adolescente de la misma edad que podría haber estado en el lugar donde estaba Blas. Y bueno, más allá de la conmoción, ojalá que se encuentre la verdad y que se encuentre los responsables, no solamente quienes hicieron los disparos y toda la red de encubrimiento que surgió después, sino también esto que planteamos, la verosimilitud. A nadie nos extraña que un ministro le pueda haber dicho, que increíble, ¿no? Tiene razón usted, a nadie se sorprende demasiado cuando a un jefe de policial le dicen arreglen este quilombo. La verdad que lo hemos visto infinidad de veces y esta no ha sido la excepción. Pero bueno, insisto, ojalá el poder político comprenda la gravedad del caso y si no lo comprende por sí mismo, que se lo va a entender el Poder Judicial. Ahora, Juan Pablo, la realidad es que hoy por hoy no hay ningún funcionario en el banquillo de los acusados. ¿Creen que durante el juicio podría haber alguna declaración, algún testimonio que obligue a acusar a algún responsable político? Yo tengo entendido que este testimonio que da la mamá de Blas, Soledad Laciar, acerca de lo que le dijo un comisario en ese momento, no consta en la instrucción. Creería que no consta en instrucción, sino mínimamente lo deberían haber llamado al ministro a dar explicaciones. Ministro que también debería haber dado algunas explicaciones en Río Cuarto en una causa judicial reciente y que tampoco fue citado. Pero bueno, son demasiados hechos que nos hacen ver que tenemos un poder judicial. Yo jamás me van a escuchar hablar de justicia, porque la justicia es un valor que precisamente en esos edificios no impera. Hablo del Poder Judicial. No hemos visto al Poder Judicial avanzando demasiado sobre personalidades o personajes, mejor dicho, de la política, que son importantes, influyentes, y probablemente por esa importancia o influencia jamás se son sospechados de nada, ni siquiera son molestados, visitados a declarar. Bueno, algo tendrá que cambiar en esta provincia para que después de este juicio se encuentre la verdad, porque en la verdad de este juicio no solamente esa familia van a encontrar por lo menos algo de paz en sus corazones, sino también los ciudadanos cordobeses vamos a encontrar un camino de institucionalidad que lamentablemente hemos perdido. ¿Por qué cree, ya le pregunto más al político que al papá o al abogado o al ex miembro del Poder Judicial, por qué cree que se lo sostuvo contra viento y marea a Mosquera, doctor? Porque hay una máxima en la política y es que no se entrega a los funcionarios de alto rango en el medio de un escándalo. Eso lo hemos visto en los últimos 25 años en Córdoba y lo vemos en todos lados también. Son señales para la política, son señales de debilidad muy fuerte
que la presión pública haga renunciar a un ministro. Una máxima que no comparto. Me parece que cuando a grandes problemas, grandes soluciones, y si tenemos un problema en el Ministerio de Justicia, los deberían haber solucionado de manera tajante sin llegar a estas circunstancias. Yo creo que es muy difícil tener un cargo con un ministro nada más y nada menos que de seguridad, con que esté tan cuestionado y que esté tan mencionado en distintas causas judiciales y que hoy esté en boca de todos por esta circunstancia. La verdad que es inentendible, pero bueno, así funciona. Fíjese que hace poco tuvieron que apartar al ministro Cardoso, el ministro de Salud, porque el escándalo había llegado a niveles verdaderamente ya inimaginables hace algunos meses. Si no, probablemente todavía estaría ejerciendo su cargo. Yo con esto no quiero señalar la responsabilidad ni la culpabilidad de nadie, simplemente digo que nadie es distinto ante el Poder Judicial y ante la justicia, somos todos iguales y de todos debemos ser investigados, sea el cargo que tiene, sea un jefe de policía, un agente o un ministro. Y finalmente, doctor Quintero, ¿usted cree que el episodio de Blas Correa y otros episodios similares son producto de una matriz de comportamiento de la fuerza policial en la provincia? ¿Son hechos excepcionales? ¿Es falta de formación? ¿Qué cree que opera? Yo creo que de todo un poco, ¿no? Yo creo que de todo un poco. Acá, ampulosamente, hace muchos años se creó el Tribunal de Conducta Policial, que iba a estar para eliminar lo que era sumario de internos, que lo hacía la propia policía, y se buscó un órgano colegiado con personas afuera, porque eso iba a depurar la fuerza, iba a mejorar algunas cuestiones, pero me parece que hay un poco de todo. Yo le contaba hace un momento en mi paso por tribunal, que fue hasta el 2003, hace muchos años que me fui, hace casi 20 años que dejé el Poder Judicial, y yo recuerdo que los testimonios de los funcionarios públicos policía eran irrefutables, ¿no? Lo decía un policía y que prácticamente no había cómo contradecirlo, ¿no? Y no había prueba que alcanzara para desmentirlo, o para contradecirlo, mejor dicho. Pero bueno, yo creo que hay un poco de todo. Y básicamente una profunda falta de autocrítica del poder político que maneja la policía de la provincia, ¿no? Si hasta que no comprendamos que hay que cambiar, los protocolos para los casos como Blas Correa estaban implementados desde el 2017 y según dicen, los policías no tenían la más remota idea de cómo era el protocolo en una circunstancia como esto, y habían surgido después de hecho de gatillo fácil, ¿no? Acá hay mucho más que gatillo fácil. Acá hay un caso de violencia institucional que es para donde me parece que hay que apuntar, que implica responsabilidades mucho más grandes de alguien que por sí mismo y sin conocimiento apretó un gatillo porque no sabía cómo proceder. Bueno, esa actitud de ese policía que estaba en un lugar donde no tenía que estar porque estaba sancionado y había tenido un caso similar que no se le había resuelto, y toda la red de encubrimiento y por supuesto el poder político con esas dos palabras que tiró la mamá, que le dijo que tienen que solucionar este quilombo, bueno, dejan en evidencia el alto grado de improvisación y de desprecio por la vida que hay en algunos sectores, que justamente lo que tienen que hacer es cuidar a los ciudadanos. Doctor Quintero, gracias por esta entrevista, muy amable. No, por favor, que tengan buen día, gracias a ustedes. El abogado penalista, concejal actual en Córdoba, el legislador, referente del espacio político Encuentro Vecinal, Juan Pablo Quintero, hablando sobre el comienzo del juicio por el crimen de Blas Correa. Así son las cosas.